o sea, es lo principal en una estructura. Y además, toda esa carga que va en voladizo, que apoya sobre un entrepiso, tiene que llegar a las fundaciones. Entonces, si bien no es de lo más complejo que hemos recibido, tiene su particularidad. Y es importante que nosotros sepamos que a veces una pared o un proyecto con paredes inclinadas no es solamente poner PGC en el panel y en el techo y ya. En este caso, para generar esa continuidad y que las cargas que recibe esa estructura vayan a la fundación, hubo que aporticar, ¿sí? Porque le tenemos que dar continuidad entre la carga, principalmente las cargas de viento, ¿no? Estamos hablando cuando hablamos muchas veces de la complejidad de la estructura. Que las cargas de viento que reciben esos paneles, ¿sí?, lleguen al techo, ¿bien? Y el techo las transmita a las paredes transversales, ¿no? La pared de frente al viento recibe el viento, pero después la tiene que transmitir a las paredes transversales y llegan a esas paredes a través de los techos y de los entrepisos. Bien, entonces nosotros tenemos que pensar en todo ese tipo de soluciones. En este caso, tuvimos que aporticar en todos estos sectores, ¿sí?, y generar también pórticos longitudinales que eran rígidos respecto a las cargas de viento, ¿sí? Una forma de nosotros recibir las cargas de viento es con nuestras paredes verticales que reciben la carga, la transmiten a las losas perpendicularmente y a los paneles transversales. En este caso, las paredes que reciben la carga de viento, ¿sí?, las transmitían a las vigas y a las columnas de los pórticos. Bien, si puedo dibujar un poquito acá, les voy a mostrar dónde están indicadas. Paneles ciegos, ¿sí? Por ejemplo, este panel ciego arriba a la derecha, no sé dónde tengo para dibujar, porque acá teníamos antes un panel para dibujar. Bueno, si vemos la foto, ¿no?, todo ese panel en siding blanco que tiene debajo una ventana no es completo de rigidización, sino la parte de la izquierda que es totalmente ciego, donde está la ventana, eso no rigidiza. O sea, la carga de viento que viene a través de los techos y de las paredes en la dirección, digamos, ¿no?, del viento, en la dirección, digamos, del lado más largo de la casa, ¿sí?, van a terminar llegando a las paredes transversales, como les dije al principio, a través de los techos y de los entrepisos y de los paneles que reciben el viento, ¿sí? Si vemos que no es suficiente las paredes ciegas, tenemos que aporticar, y en este caso aporticamos principalmente porque teníamos paredes inclinadas, ¿no?, y techos en voladizo, no porque no nos alcanzaban las paredes ciegas. Bien, estos pórticos que vemos abajo a la derecha en ese unifilar de la estructura es todos los pórticos que se formaron con perfiles tubo, como decíamos acá, tubos de 140 por 3,2 soldados, que eso genera un marco rígido. O sea, la soldadura en una estructura genera marcos rígidos y eso termina siendo, frente a cargas horizontales, un elemento rígido. Un panel ciego es un elemento rígido y todos esos elementos toman la carga y la transmiten a la fundación a través de sus columnas extremas. Bien, ahí es donde nosotros tenemos que poner los anclajes, porque cuando el viento pega, de un lado tracciona, o sea, trata de levantar la casa, y del otro lado comprime. Si el viento viene del otro lado, va a traccionar la otra columna, con lo cual tenemos que poner siempre anclajes en los extremos de los pórticos, en las columnas. Bien, por eso usamos anclajes. Pero básicamente lo más complicado de este proyecto era aporticar algunos sectores que fueron, como vimos acá en la estructura de rigidización, las columnas y las vigas inclinadas, ¿sí?, tanto en la dirección longitudinal como en la transversal, ¿sí?
Como vemos, el peso que dio esta estructura debido a estos laminados que tuvimos que agregar, elevó un poco la cantidad de kilos de acero que requirió esta casa, ¿sí? Para darles una idea, un proyecto de steel framing de 2 plantas, ronda sencillo, como sería este si tuviera paredes rectas, estaría en el orden de los 34 kilos por metro cuadrado. Una casa de 2 plantas con muchas ventanas, a lo mejor con la estructura de rigidez más exigida o con vigas muy grandes, porque los entrepisos son de mucha luz entre apoyos, o sea, tienen 5, 6, 7 metros. En esos casos tenemos estructuras de 38, 40 kilos por metro cuadrado, ¿no? Mayor peso de estructura. Pero esta que era sencillita, con perfiles de entrepiso de 200 por 1,25, correas, bueno, las correas eran bastante grandes porque al estar muy inclinado en una parte del techo, dieron 140 por 1,6 dobles. Montantes, como en algunos sectores eran altos, dieron en 140. O sea, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hemos visto proyectos con montantes, con perfiles de pared de 3,50 metros en PGC de 100 por 0,9. Eso no verifica en muchas regiones, en casi ninguna, ¿sí? Un perfil de 100 por 0,9 anda en el orden de paneles de hasta, en Buenos Aires, 3 metros. No hablemos de Comodoro Rivadavia, no hablemos de zonas ventosas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones arquitectónicas que modifican o que exigen a la estructura conllevan una adicional en el peso total de la estructura final, ¿sí? O sea, estructuras más caras, ¿sí? Porque el precio del acero o el precio del PGC está un 90% asociado al peso, ¿no? De ese perfil, ¿sí? Con lo cual, cuanto más pesada es la estructura, más cara va a ser. ¿Me explico? Esta es una estructura cara, ¿no? 59,1 kilos por metro cuadrado, es una estructura bastante pesada, como les decía, tendría que estar en el orden de los 34, 35 kilos, si fuera algo estándar. El segundo proyecto que les quería compartir es este que vimos también en el 3D del inicio. Es una casa también de 110 metros cuadrados, una casa chica en Tigre, ¿sí? En provincia de Buenos Aires, donde, bueno, vemos acá un poco la distribución. A la izquierda vemos la planta baja y a la derecha la planta alta. Cuestiones complejas de esta casa, por un lado, era que era todo falsa escuadra, como vemos, ¿no? Nada de las paredes, o casi ninguna, coincidía a 90 grados con la otra. Por otro lado tenía, bueno, esta doble altura y algunos voladizos. Si vemos en la planta baja a la izquierda, abajo, es un vano muy grande que después vamos a ver cómo descarga, ¿sí? En esquina. A la derecha de la planta baja, ¿sí? Vemos la entrada, pero toda la planta alta vuela, ¿no? Porque no nos aceptaron ninguna columna, obviamente, en este sector. Toda la planta alta vuela sobre el ingreso de la planta baja, ¿bien? Y la tercera complejidad que se le agrega a esto son los grandes vanos, ¿sí? Ventanas muy grandes, principalmente en el contrafrente, ¿no? Que ahí veíamos el 3D. En ese sector de parrilla que vemos en la planta baja, es todo un ventanal muy grande y al lado de la escalera también otro ventanal muy grande, ¿bien? Con lo cual, la principal complejidad, como vimos, eran vanos, voladizos y falsas escuadras. La solución planteada en este caso, como en el anterior, fue recurrir a laminados para hacer uniones rígidas. No solo por las luces grandes, que no eran grandes las luces en realidad, los voladizos sí tenían luces grandes en realidad, pero por los vanos enormes que le daban una falta de rigidez importantísima a esta vivienda. ¿Sí? Era una vivienda unifamiliar. El arquitecto era el dueño de la casa, es quien diseñó este proyecto. Nos trajo una maqueta, bueno, fue muy... Para nosotros fue un hermoso desafío porque, bueno, o sea, todos los días hacemos casas estándar, pero cuando llegan estos proyectos es como que nos invitan a pensar y nos invitan a un desafío. Y
y fue muy lindo tomarlo. Bueno, finalmente la estructura principal, o sea, lo que nosotros llamamos estructura de rigidez, es esta que, a ver, acá no lo tengo, pero es como esta que planteamos acá abajo, ¿no? A la derecha, con unifilar de columnas y vigas, y también cruces de San Andrés en caso de que sean paneles ciegos, ¿no? Tomamos el panel y lo tomamos como rígido a través de un elemento que son columnas, vigas y cruces de San Andrés. Así lo manifestamos en el programa de cálculo. En este caso, había paneles ciegos en la dirección, digamos, perpendicular al frente de la casa, ¿no? El viento que venga perpendicular al frente de la casa era tomado por algunos paneles ciegos que estaban a la derecha de la vivienda y lo tomaban bien. Pero después, longitudinalmente, esos vanos del contrafrente nos generaban un movimiento enorme en el proyecto. Por eso tuvimos que generar pórticos rígidos con perfiles que nosotros llamamos laminados. Los perfiles laminados son perfiles que se laminan en caliente, ¿no? Son los tipos IPN, UPN, pueden ser tubos laminados de espesores diferentes y medidas de ancho y largo diferentes del tubo, pueden ser tubos cuadrados, tubos rectangulares. En este caso tuvimos laminados compuestos por IPE, que es una sección que se usa mucho en vigas para pórticos, y columnas con 2 UPN de 200. Bien. También tuvimos unos pórticos reticulados, como vemos ahí en la imagen de arriba a la derecha, para tomar ese alero donde está la parrilla, que es la galería, y nada, se resolvió fácilmente con un pórtico reticulado de steel framing, que los cordones, o sea, las columnas son 2 PGC más 2 PGU, tubitos, y los montantes y diagonales son o simples o dobles, alma con alma, PGC y su chapa de nudo, ¿no? Cada pórtico reticulado tiene una chapa de nudo, porque las cargas que van por los montantes y diagonales a veces son muy grandes y no alcanzan con 2 tornillos, necesitan una chapa de nudo para resolverse. El techo, el entrepiso, se resolvió con perfiles simples de 200 por 1,25, la cubierta con 150 por 0,9 porque teníamos apoyos, las vigas laminadas servían de apoyo a la cubierta, y el pórtico también, y algunas paredes interiores también, con lo cual las secciones en los entrepisos no dieron muy altos. Sí, si vemos en la imagen de abajo de la estructura que nosotros modelamos, una vez que nosotros calculamos las secciones de entrepisos, de techos, la estructura de rigidez en el programa de cálculo, lo llevamos a un programa de modelado de estructura en 3D, como vemos acá, que se llama Vertex, que donde podemos verla desde todos lados, la estructura, y vemos bien cómo apoya, y luego saca todos los planos de taller de cada panel y de montaje de toda la estructura, ¿no? Para llevar a obra y armar. Esos perfiles en la imagen de abajo a la izquierda, a la derecha, perdón, ahí vemos perfectamente el voladizo que después quería mostrarles en esta imagen, ¿no? Si vemos la foto de arriba de la izquierda, vemos, este sería el ingreso a la casa, donde tenemos desde el panel de planta baja volando una viga que recibe, ¿sí?, ese entrepiso, ¿no?, sobre la entrada, también a través de una viga tubo que se apeó a otra viga que volaba en el medio de la ingreso, ¿sí? Por suerte, este diente de la viga que viene a la derecha de la imagen fue aceptado, porque si no, no hubiera podido ser posible. Tendríamos que haber puesto una columna. A veces hay que ceder de alguno de los dos lados. Quizá el arquitecto no quería esa viga tipo diente ahí en el ingreso. Quizá bajó el cielo raso. No lo recuerdo. Parece que tengo una imagen ahí, pero todavía no estaba terminado. Pero bueno, como ven, son perfiles pesados. Ahí ya sí tenemos vigas de voladizo en 300 por 2,5.
porque tenemos voladizos en ese caso de, yo creo que fue 2 metros más o menos lo que voló. Otro voladizo que resultó un poquito molesto fue el que vemos en esta imagen, que era tipo un triángulo, era un star, ¿sí? Un escritorio en la planta alta que volaba. Si vemos la imagen de la planta de entrepisos acá que tenemos a la derecha, vemos que volaba en falsa escuadra también desde adentro de la planta de entrepiso, ¿sí? Lo que tuvimos que hacer es volar sobre la pared del contrafrente de la planta baja y tiramos vigas de 200 por 1.25 y verificaron perfectamente, ¿no? Todo esto después hay que placarlo con ese ángulo medio feo, pero bueno, era así el proyecto y se resolvió. Bueno, básicamente este proyecto en sí, detalles constructivos que a mí me gusta poner, tenían que ver con la unión a lo mejor de una viga tubo a una columna laminada, donde en este caso planteamos un ángulo de 3,2 soldado a la columna laminada y atornillado a la viga de steel framing. Siempre hay que poner una barrera física entre lo que es galvanizado y lo que es laminado, pintado, aunque esté pintado el laminado, puede romperse la pintura o desaparecer la pintura del laminado y haber contacto entre los dos metales que va a hacer que el zinc del galvanizado se vaya perdiendo porque va a tender a proteger a la columna laminada, que no está protegida por zinc. Siempre y cuando se genere la situación de corrosión, ¿no? O sea, tiene que haber humedad, no solo tiene que haber contacto. Pero nosotros para prevenir lo que recomendamos es poner una barrera física, que puede ser una banda de neoprene, por ejemplo, entre lo que es galvanizado y lo que es laminado en caliente. Bien. El ángulo, en este caso, que es laminado en caliente, ¿no? Cuando está en contacto con el laminado en caliente no se le pone nada, pero en la parte que está en contacto con el galvanizado se le pone la membrana y después se lo atornilla, ¿sí? Y toda la viga galvanizada, antes de apoyarla sobre el laminado, se le coloca la barrera física y se la apoya. Bien. Bueno, después uniones que nosotros resolvemos, todas tenemos que indicar el largo de la soldadura, si es todo alrededor, si es en la parte vertical del IPE y en la horizontal. Bueno, se especifica cada sector de ese proyecto. Después el resto son detalles constructivos típicos que nos hacen a esta charla, de unión de panel con entrepiso, con el rigidizador de apoyo en el entrepiso, o uniones a tope de viga tubo de steel con viga tubo de steel con ángulos, cosas realmente estándar, ¿no? Que nos hacen a la charla. El peso, ahí vemos también cómo se resolvió, antes de hablar del peso, a la derecha en la foto, esa esquina que les decía, porque el sector del living comedor, es balconea, ¿no? En la planta alta. Es doble altura. Así que primero tenemos unos paneles altos que dieron en 150 dobles, y ahora no me acuerdo si eran en 0,9 o 1,25, y además en la esquina es completamente abierta. Si vemos la foto, acá de abajo de la derecha, vemos que es la parte exterior justo de ese vértice de la ventana doble, de la pared doble altura, es una ventana en la esquina con toda esa pared enorme, ¿sí? Que bueno, era el peso propio de la pared en sí, y del otro lado el peso del techo, que era de chapa. De todas maneras dieron secciones interesantes. Bien. Volviendo al tema del peso de la estructura, en este caso estamos en el orden de los 86,4 kilos por metro cuadrado. Fíjense la complejidad de este proyecto, cómo redundó en peso concreto de estructura, ¿verdad? Estamos hablando de 34, 36, 38 kilos por metro cuadrado. Bueno, no, esta se fue al doble. Y tiene que ver con la poca superficie en sí de la casa versus la cantidad de estructura que hubo que poner para resolver este proyecto. Bien. Pero bueno, el cliente quedó súper contento porque se pudo resolver
y quedó hermoso en steel framing. Acá vemos en la parte etapa de colocación del revestimiento exterior, que es el AVES. Sí, yo me imagino que ya todos habrán hecho algún curso o habrán visto steel framing para llegar a esta charla, donde, bueno, el AVES tiene que ver con colocar el EPS sobre el OSB con alanderas washer y luego colocar el base coat, ¿no? Que es el revestimiento cementicio con malla de fibra de vidrio sobre el EPS. Bueno, esta es la etapa en que está la casa. Y finalmente estos son imágenes de la casa terminada. Realmente se construyó y quedó en uso por el dueño y dejó los laminados a la vista. Quedó muy bien también, quedó muy contento con eso. Y bueno, nosotros también muy satisfechos por haber dejado al cliente feliz, ¿no? Y haber podido llegar a buen puerto con este proyecto tan complejo. Otro proyecto que vamos a ver es este que tenemos aquí, que es una vivienda también unifamiliar en Uruguay, de 125 metros cuadrados, pero circular, ¿no? La parte esta semicircular no la hicimos, desarrollamos ingeniería sobre la parte circular, que tiene un living comedor a la izquierda, 2 dormitorios y un baño a la derecha. Cocina integrada al living comedor, ¿no? Y el techo tenía una canaleta sobre la pared vertical, ¿bien? Y que a donde tenía una gran canaleta donde llegaba, bueno, el escurrimiento del agua. En este caso, lo más complejo era la unión, ¿no? Entre los paneles, ¿sí? Curvos, principalmente aquellos que tenían ventanas muy grandes, ¿no? Porque si nosotros no tenemos ventanas o tenemos ventanas chiquitas, ponemos una solera recortada, superior e inferior, y los montantes van llevando la curvatura del círculo, en lo que se refiere a paneles. Pero bueno, en estos que vemos con una ventana quizás de unos 50 o 2 metros, ese dintel nosotros no lo podemos curvar. En steel framing no es como en laminados, que a veces con una cierta temperatura se curvan los perfiles laminados. No, nosotros tenemos que hacer el dintel recto. Por eso le decíamos al cliente, trata de no hacer ventanas muy grandes, de lo contrario no se va a poder resolver esa parte del dintel, ¿no? Y así fue. Después tuvieron la complejidad en obra. Nosotros le dejábamos el dintel recto en 1,50 m más o menos, o son 1,20, ¿no? 1, 2, 3 tramos de montantes, 1,20. Y ellos tuvieron que, con recortes, darle forma, algo de una manera artesanal, para el emplacado del OSB y el emplacado después final. Eso fue una de las cosas que complejizaron la construcción, ¿sí? Y otra, que no era tan compleja, pero bueno, era generar como pórticos, ¿sí? Que hicimos, vemos acá arriba a la derecha, con tubos circulares, porque estas columnitas sueltas no eran rectangulares, sino eran circulares. Con lo cual tuvimos que plantear en el modelo una estructura de, si vemos abajo a la derecha, es la estructura de rigidez, que es bastante sencilla, pero básicamente en el sector donde no hay cruces, porque no hay paneles ciegos, se generaron pórticos con estos tubos circulares y columnas y vigas de tubos circulares. Los tubos, volví para atrás porque no me acordaba el tamaño, tubos redondos de 100 por 6,4 dieron, ¿sí? En este caso. La unión, bueno, tiene que ser circular, tiene que recibir el tubo circular, la viga circular, y generar una soldadura para que sea un pórtico rígido, ¿no? En este caso, para hacer una estructura un poquito más liviana, en algunos puntos pusimos estas reticuladas, pero para unir el techo con la viga del pórtico, ¿sí? Y luego todo lo que se refiere a los cabios de techo, que iban llegando a distinta altura, porque claro, a medida que uno topa el círculo, es más corta la viga de cabio, con lo cual esta queda más baja. Toda esa viga sobre los paneles exteriores tiene que ir inclinada
acompañando la altura a la cual llega el cable, ¿sí? Básicamente esas serían las mayores complejidades, y lo bueno de tener este programa en 3D es que nos permite ver estas particularidades, ¿sí? Fue una estructura liviana, por suerte, de 32,8 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Pero compleja para el armado. Y por último, vamos a ver una casa en Bariloche, ¿sí? Una vivienda unifamiliar de planta baja y 2 niveles. El entrepiso también era de steel, el de la planta baja, que apoyaba sobre unas vigas de encadenado, ¿sí? De 170 metros cuadrados, como vemos ahí. Ahí vemos un poco las plantas, ¿sí? Teníamos en planta baja un living comedor con un dormitorio y un baño. El primer piso tenía un sector de estar, un dormitorio y un baño. Y el segundo piso también tenía un sector de estar, otro dormitorio y otro baño. Bien. Se lo construyó en la montaña, como vemos en el corte. La casa, por suerte, se conectaba a la montaña. De lo contrario, no nos daba estabilidad para nada horizontal de ninguna manera. Pudimos tomar la carga horizontal conectando la casa a una losa de hormigón que se planteó en la montaña, sino debido a los voladizos que tenía, ¿no? Y en una dirección y en la otra volcaba directamente la casa. La principal complejidad eran los voladizos, como les decía, que teníamos tanto en una dirección como en la otra, y la falta de linealidad entre la planta del segundo, del primero y la planta baja. O sea, las paredes, tanto exteriores que volaban, no coincidían con los pisos siguientes, y las interiores tampoco coincidían con la planta de abajo. Eso a nosotros nos complejiza muchísimo el desarrollo de la estructura o la resolución. Con lo cual tuvimos que recurrir, en este caso, a algunas columnas reticuladas, ¿sí? Usamos todo lo que podemos ver, si ven en el modelo 3D de la estructura, cruces. Era difícil sacarle una foto al modelo de la estructura para que se viera, digamos, un poco todo, ¿no? Por eso quizás lo ven y se lo ve difícil de entender. Ahora vamos a ver el modelo 3D en sí de estilo. Y algún pórtico, alguna columnita laminada también hubo. Estas reticuladas, de hecho, para que verificaran, los cordones ya no fueron de 2C y 2U de steel framing, sino que fueron de tubos de laminados, ¿sí? Que fueron de 100 y no me acuerdo del espesor, si 6,4, no me acuerdo realmente. Pero vean también que podemos combinar para llegar a una resolución que verifique. Podemos tomar en una reticulada algo laminado con algo de steel framing, ¿sí? No nos limitamos en nada. Buscamos siempre el recurso para tener una estructura estable. Pero bueno, en este caso teníamos una zona Bariloche con mucha nieve, peso de la nieve, viento, que no es el lugar más ventoso, pero tiene su viento, y sismo. Estas columnas laminadas tenían unas placas base de unión a la losa, estas vigas de encadenado, con anclajes, si yo no recuerdo mal, de 7 octavos, ¿sí? 4 anclajes de 7 octavos. Fue un proyecto también bastante ambicioso y lindo de resolver. Pero como vemos, si vemos la planta hacia la foto, por ejemplo, de la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda de la foto vemos dos voladizos, ¿sí? Que se resuelven con unas vigas tubo que vuelan desde el panel y después las vigas de entrepiso. Y para el otro lado también vuelan, ¿sí? Los entrepisos. Con lo cual, bueno, tenían estructuras bastante exigidas. Y adicionalmente a eso, la rigidización tenía que ir a través de esas vigas tubo muchas veces, porque el panel estaba volando y la descarga de ese panel rígido la recibía una viga tubo que tenía que transmitirla después a la columna del panel que quedaba por debajo y ahí llevarlo a la fundación. Realmente es un estudio muy importante que tenemos que hacer de todo lo que es la rigidización
y a nosotros nos gusta transmitirlo y compartirlo, porque muchas veces vemos que como que se desmerece o no se está teniendo en cuenta. Yo he visto muchos proyectos donde pienso, esto no está, esto se mueve todo seguramente, porque no se está analizando realmente la estructura de rigidez como se debe, ¿no? El movimiento de la estructura, la deformación de los elementos, etcétera. Acá hay algunos detalles constructivos de este proyecto que estábamos viendo, que tienen que ver, por un lado, el de arriba a la izquierda, con la unión de la planta alta con la planta baja, a través de un conector, ¿sí? Es un ángulo que se coloca en la columna de arriba, y otro conector, que es otro ángulo que se coloca en la columna de abajo, y una varilla pasante. El de al lado, a ese hacia la derecha, es la unión de los paneles a través del entrepiso, que les dije que fue de steel, con un conector sobre un ángulo sobre la columna y una viga pasante que atraviesa el entrepiso y llega a la viga esta que vemos acá. La foto está más adelante, no sé si está, no se ve, pero bueno, una viga de encadenado de hormigón. Bien, la unión de las vigas de entrepiso en sectores donde no hay panel rígido, donde no hay columna de rigidización, se la vinculaba, en caso de que fuera dobles, al hormigón, con un ángulo, poniendo una tapa de U y un anclaje, ¿sí? Simple. Después teníamos uniones de vigas tubo laminados también, que en este caso, en vez de plantear soldar un ángulo al laminado, planteamos un ángulo también grueso, pero atornillado. Hay unos tornillos de 14 por 1,5 hexagonales, ¿no? 14 por 1,5 max, que tiene una mecha bien larga y atraviesan los perfiles laminados. Luego, abajo, ¿no? También en el detalle del medio, vemos la unión de una viga laminada a una columna, o a una viga, mejor dicho, de hormigón, con anclajes mecánicos al hormigón y con tornillos max al laminado, ¿sí? Bueno, y el de al lado también era una viga steel a una columna de laminados, ¿sí? Acá vemos un poco fotos del avance de la obra, que llegó, justo los enganchó la pandemia en el medio, pero venían bastante bien de tiempo, por lo que había estado charlando con el arquitecto a cargo de la obra, pero es una obra quizás de 8 meses, 1 año, ¿no? No es una obra que se puede resolver a lo mejor como en cualquier steel framing en 4 meses. 9.100 kilos totales, que equivalen a 53,8 kilos por metro cuadrado, una estructura pesada, como vemos, pero por la complejidad del proyecto entendemos que fue una estructura, digamos, acorde a lo que había que hacer. Se la revistió con chapa, como vemos aquí, la terminación final, y bueno, y también, bueno, los clientes quedaron muy conformes. Bueno, para concluir, algunas recomendaciones, ¿no? Con respecto al steel frame y este tipo de estructuras, o todo otro tipo de estructuras. Por un lado, contarles que, y de acuerdo a lo que estuvimos viendo, transmitirles que el sistema es obviamente flexible, ¿no? Siempre combinado con otras estructuras que pueden ser laminados o estructuras pesadas, hormigón, o propiamente solo con steel framing, podemos resolver cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Siempre a través de una verificación estructural. No solo hay que analizar los elementos, que la viga soporte, que la columna soporte, que un montante soporte, sino que también la estructura de rigidez global, ¿sí? Y por último, verificar tanto la rigidez como los anclajes, tomando realmente conciencia de cómo va a funcionar la estructura, ¿sí? Bueno, terminamos con lo que son otras charlas que les pueden llegar a interesar. Si tienen consultas sobre esto o sobre cuestiones relacionadas, me pueden escribir, ¿sí? A laguerre@consulsteel.com, ¿sí? Yo les voy a dejar el mail para que les quede
y vamos a ir leyendo las preguntas si hay alguna. Acá me dicen, o sea, como si estuvieran dos tipos de estructura. Y lo que pasa es que Julio, yo les decía, explíqueme un poco, perdón que no les dije, explíqueme un poco más porque las íbamos a leer al final, pero no sé a qué se refiere como si fueran dos tipos de estructuras. Por un lado me imagino que debe ser con respecto al laminado y a lo que es steel. No, se la considera como una única estructura de perfiles de dos características distintas, pero en el modelo lo ponemos como que todo trabaja junto, ¿sí? Hola, buen día. ¿Ustedes pueden realizar asesoramiento para ver estos temas? ¿Qué costos tienen? Sí, nosotros hacemos todo lo que es documentación y cálculo estructural de estructuras de steel framing, ¿sí? De proyectos de steel framing. ¿Las uniones entre laminados y PGC son con soldadura? No. Ahí vimos algunos detalles y seguramente lo pudiste entender más, Cristian. Respecto a eso, puede ser con ángulos que el ángulo esté soldado al laminado y atornillado al steel framing, o puede ser atornillado al laminado y atornillado al steel framing. Pero no se suelda steel framing a nada, o sea, son perfiles de muy bajo espesor el steel framing como para soldarlo. Sí podemos soldar, si agarramos un ángulo para conectarlo, un ángulo de 3,2 en adelante, al laminado, ¿sí? Para el cálculo estructural, ¿qué programa usan? El RAM Elements. Estamos estudiando otros, pero por ahora el RAM Elements. Se encarece, y para lo que es el modelado, Vertex, que yo les había comentado. ¿Se encarece mucho este tipo de estructura con referencia a la tradicional? No. Ya sea, este mismo proyecto de tradicional también tiene las mismas complejidades si se analiza bien. O sea, va a tener probablemente columnas grandes, va a tener losas grandes, porque es voladizo, porque es complejo, con lo cual, siempre que cotizan nuestros constructores conocidos steel framing o tradicional, los valores están en el mismo rango, ¿sí? ¿Qué condiciones de apoyo tienen las columnas en todos los modelos de cálculo? Las columnas, las laminadas empotradas y las de steel framing articuladas. Para la verificación estructural, ¿tienen en cuenta la rigidez de la placa OSB? O sea, sí, nosotros contemplamos, una vez que sacamos la reacción sobre la cruz de San Andrés, la carga que le va a ir al OSB. Si con eso nos verifica la placa, ya no colocamos otra cosa, solo usamos para rigidizar placa. Pero hay veces que se requiere, aparte de placa, cruz de San Andrés. ¿Me explico? ¿Cómo sacamos la resistencia de la placa? Hay tablas que nos indican por metro por metro de panel rígido de placa OSB o de sistema perfil placa, mejor dicho, porque es un sistema. El perfil de steel framing en paneles con la placa es un sistema que tiene una rigidez. El IBC de Estados Unidos nos provee tablas que nos dicen por metro de pared cuánta carga horizontal de corte toma ese panel. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que saber cuál carga es la que recibe ese panel, armándolo en 3D, y como el modelo de RAM no nos tira la carga sobre la placa, nosotros lo sacamos poniendo una cruz, extrapolando la carga sobre la cruz a la carga que le va a ir a ese arrastramiento. Decimos, bueno, este arrastramiento va a tener tanta carga horizontal, y ahí determinamos si los metros de rigidización alcanzan con una placa, si le podemos poner placa de ambos lados, bien, o si le tenemos que aparte agregar cruces de San Andrés. Bien, así se analiza. En caso de proyectos complejos, se me fue para arriba. ¿Cómo se verifica el cálculo? ¿Dónde se puede contratar y qué costo estimado supongo que por metro cuadrado? El costo lo tienen que consultar con la parte comercial de Consul, ¿sí? Que es presupuestos, con ese final, presupuestos@consulsteel.com. El desarrollo del proyecto complejo lo hacemos nosotros. O sea, nosotros nos dedicamos a eso, a todo lo que es el análisis estructural, el diseño de la estructura y el armado de planos. No construimos, eso sí. Y se verifica, nosotros verificamos con el RAM Elements
la parte de estructura y el modelado con Vertex. Y el RAM Elements utiliza la IC, que es la norma americana, que es igual a la CIRSOC 303, que es el reglamento argentino por el cual hay que verificar perfiles delgados, el CIRSOC 303. Los precios que usted pasó difieren un poco respecto a los que figuran en la página de Consul, por ejemplo, el de cómputo y predimensionado. Ah, porque hubo un aumento, disculpen. Sí, gracias por el aviso. Lo que pasa es que esta presentación la tengo desde el principio del año y la tengo que cambiar. Perdón. Sí, aumentaron los cursos. ¿Qué normas se usan en el país para la construcción en seco? Bueno, recién les comenté, para lo que es perfilería, CIRSOC 303. Y después todo lo que se refiere a cargas, es el CIRSOC 101, que es cargas gravitatorias, 102 para viento y 103 para sismo. ¿Sí? Todos CIRSOC. ¿Qué incumbencia tiene en el porcentaje de la obra contratarlos a ustedes para realizar el cálculo de estructuras del proyecto? Muy poca. No tengo ese valor, pero no es significativo. En relación a la construcción tradicional aproximadamente, ¿qué porcentaje de tiempo se ahorra usando steel frame? Y entre 1/3 y la mitad del tiempo. Hay proyectos que pueden hacerse en 4 meses, proyectos muy complejos quizás en 6, 8 meses, sí, pero en tradicional seguramente va a ser mucho más. Por eso, entre 1/3 y la mitad del tiempo. ¿En cuánto está aproximadamente el metro cuadrado de ingeniería de detalle? Consulten a presupuestos, porque ven, ya estoy desactualizada hasta del costo de los cursos. Les pido disculpas nuevamente. Disculpa mi ignorancia, ¿cómo mencionaste que se llamaba la última placa exterior antes del último revestimiento? Ah, debe ser el base coat. O sea, uno coloca el OSB, coloca para rigidizar, ¿no? La placa de madera o fenólico. Después coloca el tile bar, que es la barrera de agua, ¿sí? Después coloca un EPS atornillado a través de las arandelas, ¿sí? El tegopor. Ese es un tipo de revestimiento, ¿no? Que se llama AVES. Y después